Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, dar clic a la campanita. Buenos días, compañeros, compañeras, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Qué bueno que sí me escuchan y pues nada más les quiero decir que por la gracia de Dios estamos vivos. Otro día más de estar sin drogas y sin alcohol. Agradecerle al Poder Superior porque seguimos dentro del programa y pues el día de hoy tenemos como invitado, expositor esta videoconferencia a nuestro presidente del Consejo Administrativo, el señor Jorge Insulza García, quien es director de CREAT Zona 1AC, sucursal Acapulco, y también es consejero certificado en adicciones. El tema que nos va a impartir el día de hoy son aspectos que pueden provocar el regreso al consumo de sustancias adictivas. Adelante, señor presidente, bienvenido. Hola compañeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Espero, espero se, espero se escuche bien el audio en todas las sucursales. Y pues primeramente quiero también yo agradecer a Dios, ¿no? Por la oportunidad que me brinda de seguir con vida después de haber llegado derrotado hace 22 años a buscar ayuda a un tratamiento ahí en el CREAT, ¿no? En el CREAT de Ensenada. Y pues ahorita me da mucho gusto poder pues seguir limpio, ¿no? A través de todos estos años y poder transmitir a todos los que escuchan en las salas, ¿no? Que la recuperación sí es posible, ¿no? Que la recuperación sí existe, sí se puede. Obviamente pues depende de varios factores. Y uno de los principales factores que depende de esto es el trabajo que hagas tú contigo mismo. Y lo comento de esta manera porque por lo regular, siempre en las salas de reuniones, siempre hay compañeros que todavía no desarrollan esa confianza en que sí van a poder cambiar. Siempre en la mayoría de las salas hay compañeros que hay compañeros que están desalentados, ¿no? Hay compañeros nuevos que acaban de llegar también. Entonces, ese es un símbolo de esperanza, ¿no? Decir, sí se puede verdaderamente recuperarse. Esas palabras en oídos míos hace 22 años, pues no tenían mucho significado, la verdad. Porque obviamente pues uno llega con muchas preguntas sin respuestas, ¿no? A los tratamientos. Llegas resentido, llegas derrotado, pensando en que pues ya se acabó tu vida ahí, ¿no? Cuando pues realmente son procesos, realmente son experiencias que nos pasan en la vida por elección propia, obviamente, considerando todos los factores de riesgo que implican, ¿no? Cuando te haces adicto, pero al final de cuentas es una decisión propia. Es decir, yo consumo porque yo decido consumir o dejo de consumir porque yo he decidido dejar de consumir. Entonces, en este sentido, mi vida está en ese punto, ¿no? He decidido dejar de consumir hace 22 años y hasta la fecha esa decisión sigue en pie. ¿Por qué? Porque he entendido que decisión implica acción, implica hacerlo ya.
no, no la tibieza que se maneja mucho, ¿no? A lo mejor lo hago, a lo mejor cambio, a lo mejor no, estaré perdiendo el tiempo aquí, y eso también resulta ser pues una decisión propia, ¿no? Puedes perder el tiempo si quieres, o puedes aprovechar el tiempo también si quieres dentro de los procesos de tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo puedes aprovechar? Pues obviamente a través del descubrimiento de habilidades propias, personales, de habilidades de descubrimiento de tu propio potencial, del descubrimiento de tus propias emociones, de tus sentimientos y de lo que verdaderamente eres capaz de hacer sin tener que consumir alguna sustancia. Yo recuerdo que hace años yo le exigía a la vida que me fuera bien y le reclamaba a la vida y a Dios que por qué me estaba yendo mal. Entonces, hoy entiendo que no me puede ir bien haciendo las cosas mal, ni tampoco me puede ir mal haciendo las cosas bien. Entonces, es tan sencillo empezar a entender esos aspectos, que al final de cuentas, pues el resultado es conforme a lo que tú mismo estás provocando. Por eso me da mucho gusto a mí participar y seguir con el entendido, ¿no? Que al momento que si apagan sus micrófonos, compañeros, es mejor para evitar ruidos extraños. Por favor, muy amable. Ajá, entonces, esa parte, desde que se me invitó a participar a mí, yo me generé una idea de cómo poder participar, ¿no? Y la idea es que se pueda compartir a través de nuestras propias experiencias, pero algo que en muchas ocasiones cuando estamos internos, cuando somos residentes de un tratamiento, pues no nos detenemos a ver, ¿no? Por eso en el tema de hoy decidí ponerle aspectos, ¿no? Que evitan, en vez de ponerle factores de riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas es lo mismo, pero hoy quiero hablar yo sobre el antes del factor de riesgo, ¿no? Cuando el código se enciende, ¿no? De alerta. Entonces esa parte es algo muy importante porque al final de cuentas la prevención de recaídas, ¿en dónde inicia? Inicia en la residencia que estás tú en este momento, ¿no? En el centro de tratamiento, en la clínica, en los grupos, en el lugar donde estás ahorita, desde ahí inicia tu proceso también de prevención de las recaídas. Entonces esa parte yo creo que es algo muy, muy importante porque hay muchas personas que, que están clasificadas dentro de las personas que tal vez tienen todavía opciones de reinserción, ¿no? Y como lo he dicho siempre, ¿no? Hay otro tipo de perfiles dentro de las residencias que ya se deben quedar a servir, así como lloviznando, ¿no? Así como los que se han estado mencionando en el transcurso de las reuniones. Por eso sí es importante siempre para mí como dividir esos dos tipos de perfiles, porque pues son perfiles con diferentes características. Entonces yo creo que es algo muy importante empezar a detectar. ¿De qué manera puede empezar el plan de prevención de recaídas dentro del establecimiento?
definitivamente es debido al trabajo que tú hagas contigo mismo, ¿no? Y de lo que te ofrezca la residencia, ¿no? En este caso, y algo de lo más típico y clásico, ¿no? Que se ofrece dentro de los sistemas, pues es la liberación y el trabajo de tu historia a través de la tribuna. Y del tema de los 12 pasos, ¿no? Que la verdad, con todo respeto, pero para mí, a lo mejor dentro de los establecimientos se sabe de los 12 pasos, a lo mejor se practican algunos pasos de manera inconsciente, de verdad, porque yo creo que la mayoría ni siquiera se da el tiempo de leerlos sin saber de qué se tratan. Por eso digo yo que son aplicables de manera inconsciente, porque pues obviamente es un proceso de un cambio natural del ser humano en un proceso de recuperación, en este caso de las adicciones, de drogadicción o dependencia, ¿no? Y entonces sí es algo para mí, desde mi punto de vista muy particular. Y obviamente pues también hay otro sector que saben mucho de literatura, pero que en la práctica pues no se ve reflejado ese conocimiento, ¿no? A los que le nombran comúnmente burritos cargados de literatura, ¿no? No sé si en los centros exista todavía, pero en aquel tiempo sí existían. Los que hablaban y hablaban, pero que estaban recayendo constantemente, ¿no? Eso es algo muy típico, porque es muy fácil hablar y es más difícil respaldar lo que hablas con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Eso nos apegamos un poco más a la congruencia que debemos de tener como personas. Ahora sí que de todos los niveles, ¿no? No porque seamos drogadictos o no, o sigamos con el estigma de seguir siendo fracasados, sino que es un aspecto como que se tiene que atender de manera general, ¿no? Y a mí me resalta mucho ese punto porque antes los sistemas eran muy basados a los 12 pasos, que se hacían de manera inconsciente y se escuchaban de gente que sabía, pero no se aplicaban esos, esos preceptos, ¿no? Universales que obviamente pues son clave, ¿no? Para poder recuperarse de las adicciones, ¿no? Hasta la reintegración, hasta el paso número 12 de ayudar a otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que de ahí empieza el plan de evitar una recaída después que te reintegres para las personas que lo van a hacer. Entonces, yo creo que es algo muy importante porque depende de ahí, de que tú recibas verdaderamente lo que la residencia donde estás te está ofreciendo en ese momento. Si te está ofreciendo una estrategia de compartimiento en la tribuna, pues aprovecha la tribuna y habla de ti. Saca, ¿no? Verdaderamente lo que te duele, lo que te lastima, ¿no? Yo creo que es una de las mejores formas de reconocerte a ti mismo y de doblegar tu propio ego para poder aterrizar y poner los pies en la tierra. Ahora sí que a lo mejor por primera vez después de mucho tiempo que no lo habías podido hacer. Yo lo digo en parte de mi experiencia también, ¿no? Por ejemplo, para no salirme del tema, cuando recién llegué, yo traía unos delirios de chingonería muy Exacto. marcados. Tenía unos delirios de chingonería en mi mente muy marcados, ¿no? Era el típico chingón de las calles. Y los traía marcados porque en algún momento pues anduve jugándole al vendedor de drogas, eh, bien prendido, pero jugándole de todas maneras al vendedor, ¿no? Entonces cuando llego con esos delirios, era muy difícil que yo aceptara o que reconociera que andaba mal, ¿no? Era muy complicado.
porque mi mentalidad pensaba que era ese chingón que vendía droga y que todo el mundo lo conocía, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Era muy difícil. Pero un día me di cuenta de que no concordaba mi forma de pensar chingona con mi realidad madreada. Eso fue algo que me llamó mucho la atención porque verdaderamente es una de las características de la enfermedad. Yo pienso que soy un chingón, pero en la realidad no tengo nada, solamente el aliento de vida que me quedaba, ¿no? Y un día me subo a hacer un acto de reconocimiento en la tribuna, ¿no? Eso es una forma de aprovechar esa herramienta, porque yo en ese tiempo escuchaba que muchos se dedicaban a hablar de otros, a decirle a otros en lo que estaban fallando, a decirle a otros que eran pendejos, a decirle a otros que valían quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Pero la mayoría no aprovechaba esa herramienta como un factor de liberación personal. Entonces, esa fue la forma en que liberé yo esa chingonería mental y entendí que tenía que volver a empezar de nuevo, pero que el volver a empezar de nuevo no me hacía un fracasado, que el volver a empezar de nuevo no me hacía un vato valemadrista, ¿no? Al contrario, pero al principio tenía que reconocerlo. Entonces, en ese acto de la tribuna, me pongo a hacer como un listado de lo que tenía yo, de lo que tengo, lo que tenía en aquel tiempo. Y ahí fue donde me di cuenta que lo que yo pensaba y mi realidad eran totalmente distintas y que estaba equivocado. Por primera vez, Jorge Insunza entendió que estaba y que había vivido equivocado. Porque de repente dije, bueno, voy a hacer un recuento, ¿no? ¿Tienes casa? No, pues no, vivía en la casa de mi mamá y en la calle también, porque pues, ahí me la pasaba, en el talón, por el callejón, ¿no? Ok, primera tachita, no tienes casa. ¿Tienes carro? Pues tampoco. Yo aprendí a manejar en el CREA cuando andaba en relaciones públicas municipales. Tampoco, carro. ¿Bicicleta? Pues no, tampoco. ¿Dinero en el banco? Tampoco. Mujer, se fue con otro porque por mi adicción me dejó, perdí. ¿Alguna otra propiedad que tengas? Cero. Entonces ahí donde surgió la gran pregunta, ¿no? Si no tienes nada, entonces ¿por qué te sientes tan chingón, cabrón? Yo creo que es momento de alinear lo que piensas y derrumbar tu propia chingonería y poderte poner en línea de tu realidad y vuelve a empezar. No te la hagas de pedo. Son experiencias que vienen, que vives en tu vida por decisión propia y yo creo que hay que seguir adelante. Motiven, ánimo. Sí. No quiero agraviar a los presentes, es parte de mi... Entonces, ese pinche miedo de volver a empezar, híjole, para un chingón como yo, pues era muy complicado, cabrón. En mi mente tenía grandes proyectos, pero en la realidad no tenía nada, qué curioso, ¿no? En la realidad estaba jodido, estaba en bancarrota, cabrón. Estaba ya queriendo salir ya no quería queso, sino salir de la ratonera, ¿no? Pero mi principal problema de esa bancarrota
Y de esa chingonería que traía en mi cabeza era mi adicción, mi enfermedad. Y era lo primero que tenía que atender en ese momento. Por eso era muy importante y necesario volver a empezar de nuevo. Hasta que me decidí a hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una buena manera de aprovechar esa herramienta tan importante que en la mayoría de los centros se da para poder liberarte y para poder equilibrar, ¿no? Entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Eso es algo muy, muy importante, compañeros. Y lo digo por propia experiencia. Porque desde ahí, desde la residencia, desde el centro de tratamiento, desde ahí empieza lo que tú vas, la formación o el proceso de lo que tú vas a hacer cuando te puedas reintegrar. O de lo que tú vas a hacer refiriéndome al otro sector cuando tú te vayas a servir a otro lugar. Es como la base que te va a cimentar para lo que vas a hacer a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo creo que es algo muy importante poder tener y recibir las estrategias que te dan ahí mismo. Ahora, por ejemplo, las herramientas de psicología y de consejería, pues obviamente que potencializan más la oportunidad de liberarte y de conducirte de una mejor manera, ¿no? Porque al principio de cuentas, el problema del adicto es conductual y es de pensamiento, pues. O como le nombran los psicólogos, ¿no? Es cognitivo, de lo que piensas, porque traemos una mentalidad maleducada, ¿no? Traemos una mentalidad reducida a un círculo vicioso. En mi caso personal, ¿cuál era el círculo vicioso? Era conseguir 20 o 50 pesos, ir a comprar la droga, drogarme y así, repetitivamente, todos los días, por los años que tú le quieras poner. A ese tamaño de reducción queda tu forma de operar y de actuar y de pensar. Entonces, si permaneces ahí, obviamente que tu círculo de acción se va reduciendo cada vez más. Por ejemplo, yo en los últimos años de mi adicción ya era para mí una complicación tremenda poder llegar a conseguir 20 pesos para una dosis. Entonces ahí es cuando ya la adicción se convierte más en sufrimiento que en placer. Ya cuando la dopamina te está costando excesivamente cara, ¿no? Cuando realmente es algo natural, ¿no? Que el cuerpo te regale una de las bondades del cerebro, ¿no? Pero así, desafortunadamente, pues llegamos a caer en estos temas porque pues quieres permanecer ahí. Entonces te digo, eso de la parte de la psicología y la consejería potencializan también la forma del cambio, ¿no? Porque te orientan en diferentes formas, en diferentes sentidos, para que puedas ser mejor dentro del tratamiento y que puedas irte preparando para cuando salgas del tratamiento. Entonces yo creo que es algo muy importante y la prevención de recaídas pues realmente sí inicia dentro del establecimiento. Ojo, todavía yo en aquel tiempo y todavía he visto ahora conforme la experiencia nuestra que sigue habiendo personas que creen que con el simple hecho de estar ahí internados por un periodo de tiempo van a cambiar. No se oyó puente, pero yo sé que por ahí hay uno que otro que piensa de esa manera, porque es algo natural. ¡Puente! ¡Motiven, motiven! Sí, sí, sí. Es algo natural, ¿no? ¡Puente! Que estés pensando eso. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que al final, de que puede ser también en parte del resentimiento con tu familia porque te llevó sin tu autorización, ¿no? O como la frase muy trillada, ¿no? De los centros que dicen, no, por tu propia voluntad, ¿no?
esa es lo que comúnmente se dice, ¿no? Cuando pues, entendemos que voluntad en un adicto no existe. O si existe, está muy, muy guardada en el baúl de los recuerdos. Precisamente para eso son los tratamientos, para volver a sacar ese sentido de vida, para volver a sacar esa parte que te va a motivar a seguir con los brazos abiertos a la vida y a sonreírle a la vida, ¿no? Porque verdaderamente eso es lo que nos hace distintos a los animales, compañeros. El animal vive por naturaleza. El pájaro sabe que al despertar el alba tiene que volar a conseguir alimento. Ya sabe a dónde ir a conseguir alimento. Pero esa es la gran diferencia y la gran oportunidad que tenemos nosotros como seres humanos. La diferencia entre los animales y el ser humano es que el ser humano le puede dar sentido a su vida. Le puede dar un sentido verdaderamente a la forma en la que tú quieras vivir. Eso para mí es también una forma de prevenir el regreso al consumo de sustancias, ¿no? Cuando le vuelves a tomar sentido a tu vida. Porque en el caso de mi experiencia, yo llegué inconscientemente, ¿cómo podría decirlo? Como inconscientemente desahuciado. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de mí yo pensé que mi vida ya había valido un carajo. Entonces, ¿qué es lo que te hace pensar de esa manera? La pérdida del sentido de vida. La pérdida del sentido de ese amor que debes de tener por ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante que hay que considerar durante los procesos, porque si no, haz de cuenta que nos estamos regresando al mismo lugar, pero vacíos, sin ninguna herramienta que nos pueda ayudar a poder soportar todos los factores que existen ahí y que te pueden llegar otra vez a regresar a consumir. Entonces yo creo que sí que tenemos que ponerle mucha atención en este sentido porque verdaderamente bien vale la pena. Al principio a lo mejor no te das cuenta que tú estás empleando un tiempo para ti ahí en la residencia. El tiempo, como dice el dicho, el tiempo es oro. Pero el tiempo que no se aprovecha, no creo que se pueda nombrar de esa manera. Es tiempo perdido. Y yo, en mi caso, digo, yo no tenía así como muchos años de adicción, pude tener nada más 10, ¿no? A comparación de otros, ¿no? Yo tuve 10 años de adicción, pero esos 10 años, compañeros, ya no se recuperan. Ya no se recuperan. Pero sí los puedes mejorar, dándole calidad al tiempo de aquí para adelante. Y ese es el objetivo del tratamiento, que te des cuenta verdaderamente que lo que pasó ya quedó atrás y que te debe servir de aprendizaje. Porque una persona, cualquiera, que no aprende de sus experiencias vividas, está predispuesto a volverlas a repetir. Por eso hay tanta recaída. Porque no rescatamos ese aprendizaje de nuestra propia historia, de nuestras propias experiencias. Por eso hay tanta regresión. Porque nos la pasamos en el centro nada más, hablando de otros, quejándonos, haciéndonos las de pedo, peleándonos con la familia, renegando por qué me trajeron si yo estaba bien. Entonces todo ese tipo de factores entorpece ese verdadero sentido que le tenemos que tener a nuestras vidas después de que estamos en un tratamiento. Se supone que cuando llegas crees que no vales nada, pero se supone también que dentro del proceso
tienes que entender que vales mucho y que no vale la pena dar marcha atrás y que una decisión implica acción y que tenemos que también voltear a ver a todas aquellas personas que nos aman y tener ese sentido de gratitud en vez de resentimiento, porque el resentimiento se combate con gratitud. Así como el desamor propio se combate con amor propio. Cuando empiezas a retomar ese valor que tienes como ser humano, independiente de cómo haya sido. Si fuiste delincuente, si fuiste prostituta, si fuiste ratero, lo que sea. El cambio es cambio. Entonces yo creo que sí es importante retomar todas estas cosas y aprovechar todas esas herramientas que se dan ahí. Aprovechar la herramienta muy fundamental de servir, de ayudar a otro. O No ser prostituto, piedra, compañía. no ser piedra o prostituto, sin agraviar a los presentes. Ajá, entonces esa es la mejor manera. ¡Ánimo, ánimo! Esa es la mejor manera de volver a recuperar lo que se perdió. O lo que creíste que perdiste. Al final la vida es un aprendizaje constante, continuo, pero no para sentarte a llorar en la piedra por tu derrota o para sentirte conmiserado, pobrecito de mí, no he podido hacer nada, la vida me ha tratado mal, Dios no se ha acordado de mí. Esa es una decisión tuya. O te sientas a llorar en la piedra o te dedicas a cambiar y a caminar el camino de la recuperación. ¿Qué eliges? Te lo dejo de tarea. ¿Qué eliges? Sentarte a llorar en la piedra como cualquier cobarde lo haría o empezar a caminar el camino de recuperación. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y de todo esto, pues obviamente siempre hay acciones, hay emociones y hay conductas también que nos indican como una alerta, ¿no? Para evitar otra vez regresar al consumo. Por ejemplo, yo lo he estado comprendiendo como códigos, ¿no? ¿Qué es un código, por ejemplo? Un código es como una alerta, ¿no? Puede ser una alerta preventiva, puede ser una alerta negativa, ¿no? Pero vamos a hablar de las negativas. Es como cuando a un carro se le enciende el check engine, ¿no? Te está avisando que ya ocupa darle mantenimiento al carro y se prende el foco, ¿no? Ese es un código de alerta. Y siempre en nuestros procesos que estamos a punto de recaer, los que ya hemos recaído van a entender muy bien el tema y los que no han recaído lo van a aprovechar mejor todavía porque eso te ayuda mucho a evitar a que llegues otra vez al contacto con la sustancia una vez que te reintegras, ¿no? Entonces esa parte de detección de los códigos es algo muy importante, ¿no? Porque vamos a ir cuadrando el mensaje que quiero darles a ustedes. Recordando primeramente que la prevención de recaídas empieza en la residencia donde estás, en el centro donde estás, con las herramientas que te brindan ahí. Estamos hablando de tribuna para autoliberación, psicología para respaldo emocional, guías, esto y el otro, y consejería como un acompañamiento durante tu proceso de recuperación. Entonces, esa detección de códigos es algo muy importante porque empiezan también, puede llegar a suceder regresiones, ¿no? Del pasado cuando estás según en una parte de reintegración, ¿no?
¿A qué me refiero con esto, compañero? Uno de mis procesos que tuve más larguito ahí con Tomás fue como 6 meses aproximadamente, o 7, y al último me fugué, porque esa era mi característica. Al final de cuentas me acobardaba y tenía miedo de volver a empezar y me iba a comerme el mundo, ¿no? Y al último terminaba en el consumo otra vez. Así fueron varias veces. Pero en una de esas yo me fugué y intenté como empezar a trabajar, a cosas así, lo que sueña todo adicto, ¿no? Trabajar, ahorrar, la casa, el carro, el perro, ¿no? Lo que según yo quería tener, ¿no? O lo que siempre envidié del vecino que tenía, ¿no? Porque eso también me lastimaba mucho. Entonces, en ese proceso, de repente, pues sí, empecé a trabajar, 1 mes trabajando, 2 meses, y al tercer mes, en alguna ocasión, agarré yo mi lunch que me preparaba mi madre, agarré mi pasaje del microbús, pero no me fui a trabajar. Cuando menos esperé, estaba ya en la conecta pidiendo una dosis de heroína para volverme a drogar. Y lo digo de esta manera porque fue algo de manera inconsciente. Yo no me di cuenta ni tenía planeado ir a la conecta. Entonces, ese tipo de regresiones son reales porque te hacen recaer en un momento que ni siquiera tú te lo esperas o lo planeas. Entonces llego a la conecta, le doy el dinero al amigo y me conocía el amigo, me dice, oye, cabrón, pues yo he sabido que estás bien, o sea, ¿para qué te la rajas otra vez, no? Te miras bien. Oh, le dije, tú dámela esa madre, la típica, ¿no? Al cabo, si me pongo poquito, no pasa nada. Es nada más poquito, hombre. Y ya cuando se fue a traer la dosis, empecé a luchar conmigo mismo, pero muy fuerte, una revolución emocional entre el angelito y el diablito, ¿no? El diablito, sí, hazlo, te vas a sentir a toda madre. Y el angelito, no seas pendejo, güey, te vas a partir tu madre otra vez. Y así una lucha bien cabrona hasta cuando me trajo la droga el amigo que la sentí en la mano. eh, Perdió el angelito, güey, ¿no? Perdió el angelito y ganó el que dijimos. Entonces me fui a drogar y a la semana ya andaba otra vez igual, perreándola, hambriado, con lo que todos ya sabemos que sucede, ¿no? Entonces, tal vez yo viví esa experiencia porque no estuve yo visualizando ese código que me estaba alertando, pues. Me estaba alejando del centro, me estaba alejando de las reuniones, me estaba alejando de los compañeros que no consumían. Me empecé a cerrar en mi mundo. Entonces, regresé otra vez. Entonces, esos códigos que te alertan y que nosotros ya sabemos cuáles son, porque desde ahí, desde la residencia, te empiezan a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son, no? Primeramente, te empiezan a decir que tienes que elegir amistades que no consuman y amistades diferentes, ¿no? Te dicen que tienes que tener una buena comunicación con tu familia. Sí, entonces te empiezan a decir que tengas más comunicación y más acercamiento con tu familia. Te empiezan a decir que cuando te reintegres busques un empleo, porque una mente como la tuya no puede estar desocupada. ¿Y qué hacemos los que verdaderamente no entendemos la aparición de esos códigos de alerta? Si te dicen que te acerques a tu familia, de los primeros que te alejas son de ellos. Si te dicen que busques nuevas amistades, lo primero que haces es ir con los mismos que consumías. Entonces, en ese tema muy específico, compañeros,
de las amistades es uno de los códigos que yo considero más importantes, porque se encienden al momento de que tú estás compartiendo o platicando con un supuesto amigo, pero activo, ¿no? Entonces, desde ese momento se enciende el código y es una alerta que te está diciendo, si le sigues por aquí, te vas a volver a romper tu madre. Pero lo primero que haces es seguir, ¿no? Con esa amistad que te dijeron que tuvieras cuidado porque ya no coincide tu forma de vivir con la forma de vivir activa de él, ¿no? Entonces, eso es algo también que para mí fue algo muy difícil poderlo entender, porque yo siempre pensé, ahora resulta que le voy a ir a cortar a mis amigos, ¿no? Pero realmente al final de cuentas no hubo necesidad. Cuando ellos se dieron cuenta que yo seguía mi camino de recuperación, unos se me aliaron para cambiar también, y los más renuentes se alejaron para seguir con su consumo. Pero eso es algo muy importante porque en la calle se hacen y se formulan, se generan diferentes códigos, ¿no? El código de lealtad, el código de solapación, de que yo sé que tú robaste, pero yo no debo de decir porque yo no soy chacha, no soy putito, como le nombran, ¿no? Entonces, todas esas formas, esa parte de la amistad y de tus amigos, de tu círculo anterior, sí es un código que tenemos que tener muy claro, porque la mayoría de las ocasiones, el que recae por regresar con sus mismas amistades. Y en el tema del trabajo, pues te dicen que agarres un trabajo para que estés ocupado, y lo primero que hace el enfermo cuando sale a su casa es decir, mamá, voy a descansar 3 meses porque en el centro era mucha chinga. Puente. Sí, ajá, yo ya cumplí. Tú me pediste que me internara 6 meses, yo ya cumplí. Ahora quiero descansar 3 porque pues, era mucho servicio el que hacía ahí, ¿no? Entonces vengo muy cansado, necesito dormir más. Pero ¿qué pasa? Que en esos 3 meses de descanso pasan muchas cosas y lo primero que está en riesgo de que suceda es de que vuelvas a recaer otra vez. Y antes de los 3 meses que te propusiste descansar, ya estás internado otra vez, porque no detectaste el código que ya te advirtieron desde que estabas en residencia. Entonces, para mí eso es algo muy importante, compañeros, que he tratado de tener un rescate de toda esa experiencia que viví para poderla compartir con ustedes. Ese fue el objetivo personal que yo me tracé cuando surgió la idea de Tomás de poder estar en las diferentes salas compartiendo. Y la finalidad es de que aprendas, la finalidad es de que entiendas que la enfermedad, así como es multifactorial, también se tiene que atacar también con muchos otros factores, ¿no? Entonces, no nada más es estar en el centro, no nada más es esperar la salida, no nada más es pedir descanso cuando sales del tratamiento porque estás muy cansado, y no nada más es tener buena comunicación con la familia. Es un sinfín de factores que de esa manera tenemos que trabajar, ¿no? Para evitar el regreso al consumo nuevamente, ¿no? Y ya sobre el otro perfil que hemos estado hablando también, de los que ya están para servir, pues eso ya estamos ya aquí. Prácticamente ya tenemos asegurado nuestra vida limpio, ¿no? Si permanecemos en el centro, obviamente. No estamos exentos, pero sí tenemos un riesgo mucho menor de recaer otra vez, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo creo que esa es la invitación a todos, a que le sigamos echando ganas, a que empiecemos a aprovechar el tiempo que estemos ahí,
y que empiecemos verdaderamente a ir adoptando una nueva forma de vivir diferente a la que hacías. ¿Por qué? Porque ese es cambio. Ese se llama cambio. Y una persona que no genera cambios en su proceso de recuperación es la persona que en este momento está pensando que no tiene sentido estar ahí, que estoy perdiendo el tiempo, que estás perdiendo el tiempo ahí, que no tiene caso, que para qué tanto tiempo. Si estás pensando así, quiere decir que no estás generando cambios en tu vida. Ojo, no es el centro, ni son tus obligaciones que supuestamente dejaste afuera. Es tu falta de generación de cambio personal. Ojo, porque se confunde mucho, ¿eh? Y luego empieza a contaminar a otro. Entonces yo creo que la invitación va directa a ese sector, ¿no? A que nos demos cuenta, que nos motivemos, que le echemos ganas y que si no estás generando cambios, empieces a generarlos, porque si no, aquí te vamos a volver a ver otra vez sentado, pensando otra vez en tu derrota y en tu fracaso. Cuando las historias que estamos contando aquí son historias de éxito, ¿no? Entonces, para todos ustedes, compañeros, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta experiencia y los invito a todos a que verdaderamente pongamos atención en tu tratamiento y que podamos ser, ahora sí que, promovedores al que acaba de llegar de un mensaje positivo, ¿no? Porque para eso estamos, finalmente. Muchas gracias a todos. Espero pues que haya sido de utilidad, ¿no? Esta charla. Se me pasó muy rápido, la verdad. Pero pues agradezco la invitación y pues estoy muy contento de la iniciativa que el compañero Tomás López tuvo a bien hacer para beneficio de nuestra organización. Ánimo adelante a todos, felices 24 horas para todos. Saludos. Gracias, señor Jorge Insunza García. Y pues nada más felicitarlo por este tema tan claro que nos acaba de impartir, ¿no? Los aspectos que pueden provocar el regreso al consumo de sustancias. Y pues nos queda muy claro que tenemos un gran tesoro del cual nos podemos agarrar para ya no volver a reincidir. Sin embargo, hay que estar al pendiente de todos esos códigos, como lo mencionaba, que son mensajes de alerta para prevenir una recaída. Muchas gracias y lo felicito por este tema tan extenso. ¿Gustas agregar algo más? Señor Jorge, ¿gusta agregar algo más? Sí, pues nada más invitarlos a que nos empiecemos a dar cuenta de que somos valiosos y que verdaderamente tenemos lo que otras personas quisieran tener. El que no tiene pies quisiera tener los pies nuestros. El que no tiene brazos quisiera tener los que yo tengo. El que no mira quisiera tener la luz que yo, gracias a Dios, tengo. Entonces, no nos damos cuenta que somos millonarios. Ánimo y adelante. Gracias, señor Jorge Insunza García, por esas palabras de motivación y son muy ciertas, ¿no? Muchas de las veces queremos dinero, queremos ser millonarios, queremos tener una buena economía cuando no nos damos cuenta de que pues somos bien privilegiados el día de hoy por tener lo que desafortunadamente pues mucha gente no puede tener en estos momentos, ¿verdad? Entonces, yo creo que son palabras de gran enseñanza y de gran motivación para mí el día de hoy estas palabras, ¿verdad? Por eso pues yo lo felicito y felicito a todos los que estuvimos presentes en esta videoconferencia, que fuimos alrededor de 36 unidades de tratamiento como compañeros en recuperación y
pues felicitarlos por su participación y por su buena voluntad de estar presentes en esta videoconferencia. Por eso, pues nada más se les va a estar avisando quién va a ser el próximo exponente para el próximo día martes. Aquí los esperamos a la misma hora y en el mismo medio de comunicación que estamos teniendo. Que Dios los bendiga y que todos tengan un buen día. Enhorabuena y ánimo. Hay que practicar el lema, ¿no? Vivir para servir. Adelante.